ejemplo, tenemos la ala mayor del esfenoides. Este pequeñito que está acá bombado bajito, ala menor del esfenoides. También podemos evaluar en una frontal del cráneo, los senos frontales, miren, los senos frontales. En realidad, cuando uno estudia la radiografía del cráneo, uno pues más se aboca a ver la bóveda del cráneo, ¿no es cierto? Pero también estamos obligados a ver otras estructuras, que ahorita lo estoy diciendo, ¿no? O sea, de todas maneras hay que ver otra patología del que está asociado. Por eso le digo, ¿no? Se puede ver los senos frontales, en este caso acá. Los senos etmoidales también se puede visualizar, ¿no? De repente la cefalea sea problema inflamatorio de los senos paranasales, pues ¿no? Ahí se puede ver. En una cráneo también se puede ver la hendidura esfenoidal, que está acá, mire, dentro de la órbita, este negrito, la hendidura esfenoidal, por acá, ¿no? Puede ver también ambos peñascos, miren, ambos peñascos, acá, estos son los peñascos. Dentro del peñasco puede verse hay una línea media negrita, es el conducto auditivo interno. Y nosotros lo podemos medir el ancho cuando es más de un centímetro. De repente estamos pensando en una patología del conducto auditivo interno, un neurinoma de repente, ¿no? Después acá se puede ver también, a este nivel puede verse también los conductos semicirculares, porque son conductos con contenido aire, que se le ve como, ¿no? Ustedes saben que hay como 3 conductos semicirculares, ¿no? Entonces, y de paso, pues tenemos de repente las fosas nasales, ¿no? Lo importante, bueno, el peñasco. Y si hablamos del mismo cráneo, podemos ver acá, por ejemplo, la parte sagital. Por acá, hacia atrás, acá no se ve claro, pero por acá, en todos los cráneos se ve, acá se ve un poco, mira, de la cintura landoidea. La cintura landoidea, ¿no? Y más arriba podría verse de la cintura coronal, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta frontal. Por ejemplo, en esta frontal mide los peñascos, y esta línea, o esta imagen radiolúcida, es el conducto auditivo interno. Los peñascos, miren, acá la ala mayor del esfenoides, por acá, ¿no? También, este borde de acá, este borde anterior de las órbitas. Esto de acá es el techo de las órbitas. Techo de las órbitas, acá hay una línea apenas que se ve, es el borde anterior de la órbita, con el techo de las órbitas. Este es el techo de las órbitas. Entonces, sí. Bien, lo importante lo ven usted en forma simétrica, ¿no? Acá, por ejemplo, sí puede verse un poquito la cintura landoidea, acá está la cintura sagital, por acá puede verse la cintura coronal, ¿no? Entonces, las circunvalaciones, mira, ¿cómo se llama? Las infecciones digitales, es un daño de un niño. Los niños van a ver bastantes infecciones digitales, es normal en un niño. En un adulto que vea infecciones digitales, es patológico, porque puede tener hipertensión endocraniana, con muchas causas, ¿no? Entonces, lo importante, uno compara el tamaño, la simetría. Entonces, la lateral, ahora después la otra incidencia sería la lateral. La lateral nos sirve más que nada para estudiar la tabla, ¿no? La tabla, o sea, los huesos del cráneo, que es la tabla interna y la tabla externa. Y entre estas, el diploide, ¿no es cierto? El diploide, ¿no? Entonces, también para ver acá, techo de órbitas, ¿no? Techo de órbitas. Acá, sobre todo esto, ¿no?
la silla turca. Acá está la silla turca, miren. Silla turca, con su piso, está acá, y sus clinoides posteriores, clinoides acá anteriores. Si este clinoide posterior es más abajito, sería el dorso de la silla, ¿no? Y más abajito el clivus. Este es el clivus. El clivus, usted sabe que ya más abajo se encuentra el agujero magno, ¿cierto? Entonces, se puede explotar cuando uno hace, pero ahora con la tomografía, la resonancia ya no somos muy acuciosos en estar buscando, pero básicamente eso, ¿no? Miren, la lateral puede ser la sutura coronal, puedes ver las impresiones vasculares. Estas impresiones vasculares pueden ser por la arteria meningia media. También acá hay otras impresiones. Hay unas más grandes que son menos radiolúcidas, son los lagos venosos, ¿no? Los lagos venosos. Acá puede verse la sutura landoidea, ¿no? Entonces hay que ver también, por ejemplo, en un cráneo, tanto en frontal como, sobre todo en lateral, hay zonas que son más radiolúcidas. Por ejemplo, la zona frontal quizás es más radiolúcida. ¿Por qué? Porque el hueso es más delgado. Igual, ustedes saben que la escama del temporal también es más delgadito, ¿no? Entonces, por eso se ve un poco más radiolúcido, ¿no? Inclusive, en la zona occipital igual, mire, también hay zonas radiolúcidas, y esto es normal, por eso hay que saber bien la radiología, la simetría radiológica normal, ¿no? Para no interpretar lo que hay, hay un problema, ¿no? Entonces acá también la zona del occipital, hay zonas que son de menor densidad, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas que, que quizás los huesos son un poquito más delgados, ¿no? Por eso se ven radiológicos, que son normales, ¿no? También por ahí acuérdense que pasan los senos transversales, ¿no? O sea, los maculares, ¿no? Entonces, y también importante la lateral, porque toda esta imagen que están viendo, este radiolúcido acá, es seno esfenoidal. Se sabe que todos los senos paranasales tienen aire, ¿no? Como tiene aire, entonces lógicamente tiene que ser negrito, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, y más abajo, bueno, todo esto, la zona de la zona también de cieldías hemoidales, tenemos la zona de los senos maxilares. Importante verlo, y sobre todo estas, ¿no? Que las paredes posteriores de ambos senos maxilares, ¿no? Esta que ven imagen radiopaca lineal, son las paredes posteriores de los senos maxilares. Y acá también se logra visualizar la apófisis odontoide, ¿no? Del axis, o sea, de la segunda, y acá tenemos el atlas, ¿no? El atlas con el atlas con su tubérculo anterior, ¿no? El atlas, y por ahí, cuando ustedes saben que el atlas, el axis se articula con su apófisis odontoides hacia el atlas, ¿no? Entonces, esta separación es importante, ¿no? Esta separación debe ser máximo 2 milímetros, si no, estamos pensando en una luxación atlantoaxoidea, ¿no? Entonces, máximo debe tener 2 milímetros hasta 2.5, más allá su luxación atlantoaxoidea, ¿no? Y entonces, ¿no? Y toda esta zona es zona del punteñal que están superpuestos tanto el lado derecho como izquierdo, ¿no? Entonces, básicamente esto para que tengan más o menos una idea de lo que se puede encontrar, ¿no? Ahora, otra incidencia importante que de repente cuando no tienen una tomografía, por ejemplo, no tienen una tomografía, ustedes están haciendo serum, entonces, pero tiene un paciente un gran golpe, por ejemplo, en la región occipital, entonces, dice, pues, yo sé que las incidencias frontal y lateral del cráneo no voy a poder ver fracturas del occipital. Ah, pero hay una proyección de Tau. Ustedes estudiaron la proyección de Tau cuando estudiaron. Entonces, en la proyección de Tau es para ver hueso occipital y ambas mastoides. Y también se puede ver la parte del foramen magno, ¿no? El foramen magno, agujero magno, se ve los 2/3 posteriores. Y se puede ver la dorso de la silla turca y la pirámide espetosa. ¿Por qué el dorso de la silla? El dorso de la silla es importante, ¿por qué? Porque, como le vuelvo a decir, no tienen tomografía, ¿no? Están haciendo serum, y de repente un paciente tiene signos de acromegalia, ¿no es cierto?
Entonces decían ver cómo está el dorso de la silla, ¿no? Se sabe que la acromegalia es más que nada por una intoxicación del hipófisis. Entonces yo quiero ver cómo está la silla turca, a ver si la ha agrandado la silla, ¿no? Entonces, quiero ver la silla turca, si hay destrucción del dorso de la silla. Entonces le pido down. Entonces ahí ven, el down, vamos a ver todo lo que es el occipital, miren, el occipital. Acá está la estructura landoidea. Mire, y mire, acá está el agujero foramen magno, agujero magno, mire. Y se ve, todo este negrito que están acá, es el agujero, pero solamente se ve los 2/3 posteriores del agujero magno. Y miren, adentro, dentro de los negritos oscuros, van a ver una cosa que es menos oscura, cuadrangular. Eso es el dorso de la silla. Y cuando uno piensa en una acromegalia, se supone que es una tumoración de la hipófisis, va a destruir, va a va a variar la densidad del dorso de la silla, ¿no? También puedo ver los peñascos, los dos peñascos, acá los peñascos. Pueden ver también el peñasco, el conducto productivo interno que les hablaba en la frontal que se ve, ¿no? En la frontal de acá, ¿no? Esta cosa negrita que tengan que es el conducto auditivo interno, ¿no? Entonces, down. Entonces, otra incidencia que quizás también vemos a la base, la proyección de base del cráneo de Kearse. Como le digo, ¿no? Actualmente no se pide mucho porque depende, bueno, piden las tomografías, pero es bueno que ustedes sepan, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden necesitar en algún momento y donde no haya tomografía, resonancia. Entonces, la de Kearse nos sirve, sobre todo para ver estructuras de la base del cráneo. Puede ver tejidos blandos y sombras aéreas en la zona nasofaringe y orofaringe. Tejido blando y sombras aéreas, ¿no? En la nasofaringe y orofaringe y las celdas etmoidales y la escena y el seno esfenoidal también se puede ver. La rama mandibular, miren acá. Esta es una base de cráneo. Miren qué bonito se ve esta radiografía, ha sido bien tomada, porque nosotros dependemos los radiólogos de los tecnólogos. Los tecnólogos hacen las predicciones y toman las radiografías, ¿no? Y quedan 5 años en la universidad, ¿no? Entonces, miren acá, esto es la rama mandibular. La rama mandibular con su cóndilo mandibular, miren, acá está su cóndilo mandibular. Usted sabe que tiene también una apófisis coronoide, ¿no? Por la anatomía lo sabe, acá está la apófisis coronoide, ¿no? De la rama mandibular. Acá. Y miren, toda esta cosa negra que ustedes están viendo acá corresponde a las celdillas etmoidales, ¿no? Anteriores, medias, posteriores. Y esta zona de acá hacia atrás está el seno esfenoidal. Este es el seno esfenoidal, ¿no? Y todas estas estructuras que están viendo acá, estas estructuras aéreas, son estas estructuras aéreas, no, muy aparte de este seno esfenoidal, lo que está al costado, todo esto que está al costado acá, negritos, esos son las zonas aéreas del nasofaringe y de la orofaringe, porque tiene aire, después eso se ve negrito, ¿no? Entonces, acá pues, la apófisis pterigoide que ustedes han estudiado en el hueso cuando tienen su cráneo, acá es la apófisis pterigoide en la base del cráneo, que son la apófisis medial, lateral. Y acá tienes igual, se puede ver un poco los senos maxilares, parte del ala mayor del estenoide, ¿no? Entonces, ¿no? También se puede ver, mire, el axis, mire, con su hueso anterior, el opuesto del axis, y así, ¿no? Entonces, seguimos. En cuanto a la tomografía computarizada, ha cambiado radicalmente el diagnóstico de las enfermedades del cerebro, ¿no? Ahora se hace un diagnóstico más precoz, ¿no? Aumento de la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de las enfermedades. Disminución de los procedimientos diagnósticos invasivos. O sea, ya con la tomografía se obviamente eran invasivos. Entonces, acá como ustedes pueden ver, miren, cuando a veces en cráneo, a veces uno no puede ver, por ejemplo, fracturas pequeñas, chiquitas, que lógicamente se nos va a escapar en una radiografía de cráneo, ¿no? Por más que tomemos de repente el TAO, por más que tomemos la Kearse, la lateral frontal del cráneo, se nos puede escapar. Entonces,
no hay problema, estamos en la ciudad, tomamos la tomografía computarizada, pero con ventana ósea. Mire, qué bonito se ve con la ventana ósea. Van a ver, miren, entonces se ve el hueso con sus tablas internas. Acá ve los peñascos, miren los peñascos acá. Acá mira acá, las células mayores anteriores. Mira, acá estamos viendo anteriores, media, posteriores. Y esto es el seno senoidal, ¿no? Entonces, así, y además la parte blanda, ¿no? La parte blanda que estamos viendo. Estos son la oreja, ¿no? Estamos viendo la oreja. Y con la ventana para encéfalo, también la tomografía. Entonces, siempre cuando toma una tomografía le van a poner, si usted le pide, ha habido un traumatismo, obligado tienen que pedir una con tabla, con ventana para huesos de plano, ¿no? Pero también hay que pedir, también le van a tomar, de hecho le van a sí, dar imágenes del encéfalo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener, bueno, ¿no les han pedido ahí prácticas? En la práctica deberías, en vez de enfocarnos más a la anatomía, ¿no? A la semiología radiológica, ¿no? Pero de repente ustedes ya tienen conocimiento, solamente una cosa breve, miren, estos de acá que están viendo acá son los surcos, ¿no? Son los surcos, son los negritos, ¿no? Los negritos son los surcos. ¿Por qué se ve negrito? ¿Por qué se ve negrito estos surcos? Los surcos son un poco profundos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo es un espacio. Los surcos negritos son el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, ¿no? Estos son espacios subaracnoideos. Acá, por ejemplo, las más grandes es se llama las cisuras, la cisura de Silvio, las más profundas que los surcos. Y abajo tenemos la fisura interhemisférica, acá, esto negrito, la fisura interhemisférica, y esto un poco más opaco, lineal, es la voz del cerebro, ¿no? Y acá estamos en un nivel prácticamente a nivel de los núcleos basales, ¿no? Núcleos basales, pero antes de hablar de núcleos basales, acá tenemos, por ejemplo, los ventículos laterales, ¿no? Perdón, sí, pues, ventículos, pero laterales, pero su asta temporal, su asta frontal, mejor dicho, su asta frontales. Y acá, sus astas occipitales, o sea, del ventículo lateral, ¿no? Y dentro del ventículo lateral tenemos acá, ¿qué cosas se llaman? Los plexos poroideos. Estos que ven acá son estos medio radiofalcos, son los plexos poroideos, que son los encargados de formar el líquido, o sea, por los ratillos, ¿cierto? Entonces, y por acá está, este es el septo pelúcido, que divide ambos cuernos temporales de los ventículos laterales, el septo pelúcido. Por acá, más o menos por acá, está el tercer ventrículo, ¿no? Entonces, esto le decía núcleo basales, ¿por qué? Porque esto de acá más blanquito, un poco más blanco, más denso, este es cabeza del núcleo caudado, ¿no? Y por acá, todo eso de acá en forma medio triangular, este medio triangular es el núcleo lenticular, el cuerpo, ¿no? Tipo el lenticular. Esta es la cabeza del núcleo caudado y este es el lenticular, ¿no? Estas cosas negritas van en la cápsula interna, porque tiene más negrito con su rodilla, con su asta anterior, su rodilla, la parte posterior. Entonces, la fisura interhemisférica es más profunda, ¿no? Entonces, tienen que ver que más medial, todo esto más medial es sustancia blanca, por si acaso, ¿ya? Es sustancia blanca. En realidad se ve negrito por su alto contenido en líquidos, esta zona. Pero la zona más periférica, que es más gris, ahí está ya las neuronas, ¿no? La masa gris, como se dice, las neuronas. Y la más medial, la más negrita, es la zona ¿no? Blanca, ¿no? Sustancia blanca, o la parte más externa gris. Entonces, eso es más o menos en modo. Y la resonancia magnética
es muy importante, es una técnica de detección, sobre todo para estudiar el encéfalo, todo lo que son partes, ¿no? La masa encefálica es tejido blando, ¿no? Técnica de exploraciones selectivas de lesiones, ¿no? La resonancia magnética es más sensible que la TAC en la detección de lesiones focales del encéfalo, o sea, lesiones más pequeñas, ¿no? Más focalizadas, es mucho más sensible que la TAC. Es estudio de los tejidos blandos normales y anormales de la fosa craneal posterior. O sea, la parte posterior, la fosa posterior y cerca de la base del cráneo y áreas del encéfalo adyacentes al hueso es superior con la resonancia magnética con la TAC. Hay zonas, por ejemplo, que el hueso inmediatamente con la parte blanda del encéfalo a veces no es bien, no se ve adecuadamente porque hay un fenómeno que se produce volumen parcial, que dicen. Entonces, eso se evita con la resonancia, lo ve perfectamente, esa zona. Esa zona. La resonancia magnética es sensible en la detección de hemorragias subagudas y crónicas, ¿eh? Las diferencias, ¿no? Asociadas a los tumores. Ahora, pequeños hematomas subdurales no se ven a veces por tomografía computarizada, pero la resonancia sí lo ve muy bien, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una resonancia magnética. Ustedes, bueno, tiene dos formas, ¿no? Acá se habla de hipointenso, hiperintenso, depende de la secuencia. Por ejemplo, este hecho en secuencia en T1, y esta secuencia en T2. En secuencia T1, generalmente para ver anatomía, es, en cualquier secuencia de T1 nos sirve más que nada el detalle anatómico, ¿no? Entonces, en cambio, en secuencia en T2, más es para ver patología, ¿no? Y también asociado a otras secuencias, hay varias, ¿no? En realidad es un poco difícil la interpretación y mucha experiencia, ¿no? En T1, por ejemplo, el agua, el líquido ferrido se ve negrito, hipointenso, ¿no? Hipointenso. En cambio, en T2, el agua se ve hiperintenso. Esa es la forma normal como se ve en T2. Y, por ejemplo, en T1, ahí está, mire, la sustancia blanca, ¿no? Sustancia blanca. Todo esto es la sustancia blanca, ¿no? Todo lo blanco es sustancia blanca. Entonces, la sustancia blanca, como dije, por su contenido de lípido, también se ve hiperintenso en T1, pero en T2 se ve hipointenso, más negrito la sustancia blanca, ¿no? La sustancia blanca. Y así, entonces en T1 la sustancia gris, en T1 la sustancia gris se va a ver, en este caso, más gris, ¿no es cierto? Más gris, ¿por qué? Porque más contenido de agua tiene la sustancia gris, ¿no? En cambio, cuando hacen T2, como tiene contenido agua, la masa, la sustancia gris, entonces T2 se va a ver un poco más, un poco más blanco, ¿no? Un poco más, ¿cómo se puede decir? Un poquito más blanco. Entonces, el hueso siempre lo vamos a ver hipointenso. Todo lo que está acá negro es el hueso. Todo es el hueso. Y este blanco que está acá es el tejido celular subcutáneo, ¿no? De cuero cabelludo. Entonces, o sea, como dije, en T1 siempre la grasa se ve hiperintenso, como esto, ¿no? Entonces, pero siempre el hueso se va a ver hipointenso, o sea, negrito. Bueno. Entonces, otra técnica que utilizamos para estudio de cerebro es la angiografía o angiografía, pero ahora ya ha bajado su estudio. ¿Por qué? Por la presencia de la tomografía, la resonancia magnética, pero es la visualización directa del sistema arterial del cerebro, ¿no? Se realiza a través de la cateterización percutánea con la técnica de Scheldinger que le comentaba, ¿no? Que es por un catéter que se pone a nivel del pliegue inguinal. Ahí se ingresa con la técnica de Scheldinger a la arteria femoral y de ahí suben arriba hasta la carótida interna, ¿no? Y ahí entran a la carótida interna, ahí perfunden el contraste para verlo, ¿no?
Entonces, pero también lo importante es que también tenemos que tiene el anchorro se utiliza para hacer sustracción con sustracción digital simultáneo, ¿no? Que consiste en visualizar varias placas por segundo. Y acá en la sustracción digital se retira pues los huesos. ¿Para qué? Para tenerlo solamente en la parte vascular, ¿no? Entonces es como así que de mí. Solamente cada como un esqueleto, solamente toda la parte vascular del cerebro, ¿no? Que es así con carotillo, como usted está viendo de la carotilla interna y todas sus ramas, ¿no? Y el hueso lo han retirado. Se ha hecho con una anterior concentración digital. Y así hacen en todas las imágenes, no solamente ahí. La asociación digital, donde se haga, ahí se extrae todo lo que le va a pedir la imagen, ver y lo eliminan. Ahora, patología frecuente, en cuanto la patología frecuente son lesiones extracerebrales. O sea, esas son lesiones que se presentan por fuera de la masa encefálica. Acá, el hematoma subdural. ¿Qué es el hematoma subdural? Es una colección de sangre entre la aracnoides y la dura madre. Típicamente es una zona hiperdensa en forma de media luna, ¿no? Ustedes saben que las meninges son tres, ¿no? La dura madre, ¿no? La dura madre tiene dos capas, capa externa y capa interna. En un momento determinado, la dura madre de la parte central se abre solamente la capa interna para formar los senos durales, ¿no? Y las aracnoides, primero está la dura madre, después la aracnoides, y después está pues la que está encima del encéfalo, es la pía madre, ¿no es cierto? Pero el estilo es esto, ¿no? El hematoma subdural, entre, ¿no? entre el aracnoides y la dura madre, en forma semiluna. La sangre se ve hiperdenso, o sea, sangre agudo, ¿no? La sangre aguda, o sea, reciente cuando se produce la lesión y el hematoma se ve en la parte aguda, el hematoma agudo, subdural agudo, se ve así hiperdenso, ¿no? Y la característica es, ¿no? Así, en forma de semiluna, así tiene que ver, como cóncavo, como cóncavo. Y miren, esto como ocasiona, está produciendo edema, esto está produciendo un poco de edema, y mire cómo desplaza la línea media, mire cómo desplaza la línea media que debe estar central, la está desplazando. ¿Por qué? Porque acá hay un edema que está produciendo y además la está desplazando. Y no solamente la línea media, también, mira, esto comprime este ventículo lateral subasta frontal, lo está comprimiendo y la está desplazando. Acá igual, está produciendo, mira, ha comprimido el asta occipital de la retícula lateral, acá la ha comprimido y la está desplazando, ¿no? Y posiblemente la está desplazando, comprimiendo, desplazando, y además está formando una dilatación del asta occipital del lado izquierdo, ¿no? Entonces todo eso hay que ver, ¿no? Porque de acuerdo a cómo evoluciona, va, va viendo, revisionando los cambios, ¿no? Es otro ejemplo de un hematoma subdural. Acá mira, reciente es un hematoma reciente porque es hiperdenso, ¿no? Es cóncavo por acá, como dije, en semiluna, convexo por acá, ¿no? Acá tenemos, este hematoma que es blanco acá es agudo. Y acá tenemos el hematoma, quizás este mismo, pero ya no está agudo, ya es un poquito más crónico, ya conforme pasa en los días, entonces comienza a cambiar su densidad. Acá ya se pone un poco isodenso, ¿no? Isodenso, pero sigue desplazando a las, borra algunos surcos y desplaza la parte del parénquima que está desplazando, ¿no? Y la línea media también ligeramente, ¿no? Acá esto ya es un hematoma más crónico, porque te digo que es un hematoma subdural crónico, porque es en semiluna, ¿no es cierto? Pero es más crónico, ¿por qué? Porque ya no está blanco, ya no está ni gris, más bien se ha hecho hipodenso. Cuando ya tiene muchos días, semanas, ya se hace la sangre hipodensa, ¿no? Entonces, este ya es cuando, este ya no es, este debe ser subagudo ya, o casi crónico, ¿no? Quizás así se quede, ¿no? O se reabsorba, sabemos, hay que ver al paciente.
Acá hay otro ejemplo de un hematoma también subdural, pero reciente, agudo, porque es hiperdenso, ¿no? Está hiperdenso y tiende a elongarse. Seguramente esto, porque es en la zona subdural, ¿no? La zona subdural, o sea, por debajo de la dura madre. El hematoma extradural. El hematoma extradural es la que se produce esa colección hemática entre la tabla interna del cráneo, esa tabla, o sea, tabla interna del cráneo, y la dura madre, ¿no? Ahí es donde se produce ese hematoma. Frecuente en lesiones de la arteria meningia media. ¿Por qué? Porque la arteria meningia pues, es casi superficial, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay lesiones por traumatismo, se producen. Y fractura también, como se rompe esa zona del cráneo, entonces también se forma, es propenso a formar hematomas epidurales, ¿no? La imagen clásica es una lesión hiperdensa de morfología biconvexa, ¿no? Acá está la morfología biconvexa, miren, o sea, como biconvexo, convexo por acá, convexo por acá. Es decir, hiperdenso, o sea, es un hematoma reciente, agudo, ¿no? Esto también está produciendo, mira, ya está produciendo edema seguramente. ¿Por qué? Porque cuando hay edema, esta zona se hace hipodenso, ¿no? Porque hipodenso tiende a borrar los surcos. Y también, mira, acá la línea media está desplazando. Mira, la línea media no está acá, sino la está desplazando. Inclusive ha comprimido, míralo, ha comprimido el ventrículo lateral subasta frontal, ¿no? Acá, bueno, acá también la ha comprimido el asta occipital, ¿no? Del ventrículo lateral, ¿no? Entonces, bueno, entonces continuemos. Y la hemorragia, otro suceso que se produce, entonces, también es extra, ¿no? Extra cerebral, como habíamos dicho, el término más correcto es ponerlo. Ya. Así como ya lo comentamos, extra cerebral. La hemorragia subaracnoidea. Estos son muy peligrosos. La hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué se produce la subaracnoidea? O sea, es entre la pía madre, encima del encéfalo está la pía madre y después ahí está pues, la aracnoide. Es o sea, por debajo de la aracnoide, ¿no? Entonces, frecuente en lesión arterial, en lesión arterial cortical cerebral, o sea, casi inmediatamente por una cortical, ¿no? Donde hay vasos, ahí se produce la lesión y produce hemorragia. Se produce la rotura de los vasos, la rotura de los vasos en cráneo es grave. ¿Por qué grave? Porque si se produce una hemorragia en la base del cráneo, es difícil pues, el acceso. ¿Cómo le vamos a intervenir quirúrgicamente? Es, es grave, ¿no? El paciente se puede ir en horas, porque esa zona no la podemos contener, ¿no? Quizás está en la convexidad arriba, sí, porque lo pueden operar, pero en la base, pues en la ruptura de un vaso es grave, en la base es grave. En TAC se aprecia imagen hiperdensa que ocupa el espacio subaracnoideo, como las cisternas basales, la fisura de Silvio, la fisura interhemisférica a lo largo del tentorio en los surcos. Entonces, todos estos que estamos aquí son espacios subaracnoideos, todos son espacios subaracnoideos. Y van a ver esto, miren, esto es una hemorragia, no, perdón, esta es una hemorragia subaracnoidea. Mire, ¿por qué reconocemos que es una máxima idea? ¿Por qué? Porque, miren, está delimitando los surcos. Está en los surcos, estos son los surcos. Ahí, o sea, los surcos, o sea, sangre dentro del espacio subaracnoideo. Acá, esto debe ser también, ¿no? También, esto es al lado del parénquima. Pero mire acá se ha metido en la fisura interhemisférica
También por acá, mire, en el Valle Silviano, acá, o sea, en la fisura silviana, acá, ¿no? Acá en la fisura hemisférica. Acá, mire, también la cisterna, mire, en las cisternas. Acá las cisternas están cerca de la silla turca, ¿no? De cisternas, ¿no? Esta está en el Valle de Silviano. Acá, miren, acá hay una cisterna, es la cisterna de Andes, ¿no? La que rodea las cisternas. O sea, esto está en base de caños, por eso. ¿Por qué? Porque está dentro de los valles, de las fisuras siliana y terciférica, en los surcos, y también, más que nada, por el parénquima, ¿no? Por eso sí, hemorragia, es fácil reconocerlo, ¿no? Porque no tiene forma ni biconvensa ni forma semilunar, es otro tipo de hematoma. Esta es una hemorragia más grave. A las lesiones intracerebrales, lesiones que se producen dentro del cerebro. En la lesión traumática de la masa encefálica aparece edema focal o generalizado, o sea, edema, ¿no? En la rotura de vasos origina extravasulación y puede aparecer hematoma intracerebral. En este caso, ¿no? Hay una imagen hiperdensa que está ocupando toda la zona parietal izquierda, ¿no? Y no solo eso, está formando un edema, miren, un edema acá, se ha vuelto hipodenso, un edema acá. Está produciendo desplazamiento de la línea media hacia el lado izquierdo por el edema, ¿no? Inclusive, mire, la sangre ha ingresado al ventrículo lateral derecho, ¿no? Ha ingresado o sea, todo lo que es hiperdenso de sangre, ¿verdad? Igual acá, en la imagen, estamos viendo gran, este es el hematoma intracerebral, o sea, hemorragia intracerebral, sangrado en el parénquima parietal, ¿no? Parietal y derecho. Y ha comprimido totalmente, desplazado la línea media por el edema y ha comprimido los ventrículos, ¿no? Ventrículo derecho más que nada, ¿no? Y tiende de alguna forma, seguramente también tiene compresión, posiblemente de los agujeros de Monroe, ¿no? Puede ser, está comprimiendo, y cuando comprime, entonces ya no hay drenaje de líquidos de radioactivo al tercer ventrículo y lógicamente se dilata el ventrículo lateral izquierdo, ¿no? Entonces es lo que está produciendo. En cuanto a los tumores, vamos a hablar principalmente de lo que ustedes tienen que tener en cuenta en los tumores. Los tumores son raros en los primeros meses de la vida y en la vejez. Su máxima frecuencia más o menos está entre 40, 50, hasta 60 años. Es su máxima frecuencia, ¿no? En la cuarta década, ¿no? A predominio de los hombres. La TAC es el mejor procedimiento para el diagnóstico de los tumores cerebrales. Es el mejor, ¿no? Entonces, no. Su división principal, hay que saber si son supratentoriales o intratentoriales. Ustedes saben que el tentorio es lo que está, esa capa que está inmediatamente por encima del cerebelo, ¿no? Ese tentorio separa entre el lóbulo occipital y el cerebelo, y entonces ahí en medio está esa capa, ¿no? El tentorio, ¿no? Entonces, los tumores por arriba son supratentoriales y los que están por abajo son intratentoriales, ¿no? Para el diagnóstico es importante analizar su densidad, cómo está la densidad, ¿no? La densidad del tumor, ¿no? Si es denso, densidad, si es hipodenso, hiperdenso, heterogéneo. Hay que ver el edema circundante. Los tumores malignos tienen gran edema circundante. Bastante edema hacen los tumores malignos. Ahora, hay que ver que se está produciendo efecto de masa, o sea, desplazamiento de la línea media, compresión de los ventrículos, todo eso hay que fijarlo. La localización
es importante en qué parte está localizado, y importante también la captación de la sustancia de contraste. Cuando mayor capta, entonces más es un tumor vascularizado, es más maligno. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y para asegurar su diagnóstico y su irrigación y localización vascular, es necesario la angiografía. Bueno, eso lo pide el neurocirujano, generalmente, porque para el que está seguro, ¿no? Ahora, uno de los tumores, vamos a hablar, hay muchos tumores realmente, que la teoría realmente, vamos a enfocar un poco nada más el glioblastoma, que es uno de los tumores más malignos, ¿no? Que son de crecimiento rápido, muy infiltrantes, ¿no? Comúnmente comienzan en la sustancia blanca y penetran a la corteza cerebral e invade la dura madre y es de densidad heterogénea. Con contraste, captan la sustancia de contraste, puede ser anular, en forma anular lo capta, con una zona central hipodensa, que puede deberse a una necrosis, ¿no? Y rodeado de un edema, bastante edema. La forma mixta, con extensa zona edematosa de configuración digital. La forma mixta, ¿no? Y con áreas irregulares que pueden ser hiper o hipodensos. Existen grandes desplazamientos de la línea media. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Este paciente se estaba pensando originalmente que era un glioblastoma, ¿no? ¿Por qué? Porque era un tumor que, mire, produce gran imagen hipodenso, digital, mire, de forma como digital. Edema, también le dicen edema vasogénico, le dicen algunos, pero este es ¿no? Edema como digital, como lesiones de mano, de dedo, ¿no? Y gran edema, mire cómo el edema avanza de arriba, ¿no? Todo eso, este es el corte coronal, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? Acá también. Entonces, mira, acá en este caso ambos están sin contraste, pero es una imagen heterogénea, y bordes irregulares, hiperdenso, con zona central hipodenso, que puede ser por la necrosis, ¿no? Entonces, este está con contraste. No, está sin contraste. Entonces, pero es heterogéneo, ¿no? Entonces, pensaba que habría un glioblastoma, pero a la final había sido una metástasis de un carcinoma del intestino, ¿no? Delgado. Entonces, pero es muy similar, así más o menos se presenta. Mire, como inclusive, mire, desplaza la línea media, mire, comprime el ventrículo lateral, ¿no? Izquierdo, la comprime, mire, la desplaza. Igual también la parte de su asta occipital del ventrículo lateral, también la comprime, ¿no? Esto que ven medio denso son los plexos coroideos. No, medio blanquito que están viendo acá, son los plexos coroideos que están en el interior de las astas occipitales del ventrículo lateral. ¿Ya? Entonces, es otro ejemplo de un glioblastoma multiforme con y sin contraste, ¿no? Entonces, mire, con contraste, ya es heterogéneo, con una zona sin contraste, ¿no? Ya es un poco denso, hiperdenso en su zona periférica, con una zona central hipodensa. Es un tumor que se está necrosando, está desplazando la línea media hacia el lado derecho. Mire, comprime los ventrículos laterales, la está comprimiendo, ¿no? Y tiene edema, mire, todo esto, este hipodenso es el edema, ¿no? Entonces tiene todas las características de un tumor maligno. Le dan contraste y mira, hay una captación en forma periférica del contraste. El centro sigue siendo hipodenso, ¿por qué? Porque ya debe estar necrosado el tejido y por el cáncer, entonces ya no hay vascularización, no hay necrosis, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Cuando vean una tomografía y vean una masa, tienen que hacer una buena clínica y con estas imágenes ustedes ya sospechan que puede ser un maligno con todos estos datos clínicos. O sea, con todos estos signos radiológicos.
Otro tumor maligno, pero de bajo grado, tenemos el astrocytoma, de baja malignidad, que es el 1 y el 2, y hay otros, estos también son tumores gliomas, por si acaso, ¿ya? Pero este es el que tiene mejor pronóstico y baja malignidad. El astrocytoma de grado 3 y 4 es mucho más maligno que el primero. Entonces, el astrocytoma de baja malignidad, sin contraste, lesión hipodensa homogénea, que está cerca de la corteza. No hay edema, no hacen edema. Con contraste no se modifica, sigue siendo pues hipodenso, ¿no? En cambio, el astrocytoma de grado 3 o 4, vamos a ver que la tomografía sin contraste es una lesión de densidad no homogénea, o sea, es heterogéneo, ¿no? La densidad sin contraste. Y está rodeado por edema. Lo que no está con el de baja, lo que no está, ¿no? El edema, no tiene edema la de baja malignidad. Acá sí, la astrocytoma de grado 3 sí hay rodeado de edema, y a la sustancia de contraste capta el contraste en forma heterogénea, con una sonda central hipodensa que pues, también puede ser necrótico. Pero esto que te un ejemplo, este es un astrocytoma de bajo grado. Mire. Es una imagen hipodensa, contornos delimitados, ¿no? Y si uno le pone contraste, tampoco no va a haber resalte, ¿no? No hay edema, miren, no hay hipodensa, tampoco no hay edema que lo rodee, no desplaza la línea media, entonces esto es de baja malignidad. En los meningiomas, en cuanto a los meningiomas, se ve con cierta frecuencia. 95% son tumores benignos. Casi siempre son únicos. ¿Ya? Entonces, se localizan en las cubiertas meningias, o sea, dependen de las capas meningias, ¿no? Y se puede ubicar en la zona parasagital, o sea, cerca de la fisura interhemisférica. O sea, en el seno longitudinal, ¿no? En la hoz del cerebro, también. En la convexidad, porque toda la convexidad también está meninge. Donde haya meninge, pues ahí, ¿no? Pero son las zonas que mayormente se ubican. Con la tomografía sin contraste, es un tumor de bordes definidos y homogénea, hiperdensa, o sea, sin contraste es hiperdenso. Y si le ponen contraste, en el 74%, buena captación de sustancia de contraste. Miren, este sin contraste, sin contraste ya la tumulación es hiperdensa. Hiperdensa. Esto, mire, esto debe ser parte de la hoz del cerebro. Y la hoz del cerebro se encuentra pues la meninge. Y de ahí, mire, el meningioma. Entonces, mira, así se ve la hoz del cerebro. Sí, blanco. Acá. Este es otro ejemplo, un meningioma, mire, sin contraste, ya es hiperdenso, de contornos delimitados. Inclusive está desplazando, en este caso, sí, está desplazando un poquito, está desplazando la línea media y también los vestigios. Entonces, esto ya no sé, sí, pues este ya sería bueno, es un meningioma definitivamente, ¿no? Casi todos son benignos. Y miren, le pone a sustancia de contraste y capta más aún, se ve mucho más blanco, más hiperdenso, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco sobre la enfermedad cerebrovascular. Es importante que no en cuenta, ¿no? Sobre todo que estamos expuestos a lo que somos hipertensos, personas de mayor edad, que son hipertensos no crónicos. Entonces, es una patología, la enfermedad cerebrovascular es una patología vascular que origina isquemia o hemorragia. Esta isquemia de repente no es total, es una disminución, ¿no? del aporte sanguíneo a una determinada zona del cerebro.
Es como dice, ¿no? Es una alteración neurológica funcional repentina a un territorio vascular. Entonces, dependiendo de qué territorio vascular se produce la isquemia, esa zona puede infartarse, ¿no? Causas de la isquemia cerebral, trombosis y embolia, realmente, ¿no? Dentro de esto se puede hablar también de un ataque isquémico transitorio. El ataque isquémico transitorio, como le decía, es la disminución de reducción, ¿no? del aporte sanguíneo a un territorio determinado. Y dura solamente 15 minutos. Y su resolución completa es a las 24 horas. O sea que si alguien familiar sufre una isquemia, una paresia de un brazo, o pierde el habla, o digamos, ¿no? Entonces, puede recuperarse de acuerdo al tratamiento que le haga en 24 horas. Pero lo lamentable es que un tercio de todos estos pacientes sufren infarto. Todos los pacientes que hacen ataque isquémico transitorio, un tercio de estos pacientes sufren infarto en el primer mes. Un tercio. Todos los pacientes, y un tercio en el primer mes. O sea, un tercio de estos pacientes sufren infarto, pero un 20% lo hacen en el primer mes, de todos estos pacientes que hacen infarto. Acá hay que tener en cuenta, por eso, que cuando hay una isquemia, y va a ser infarto de repente cuando no es tratado adecuadamente, lo crucial es que los pacientes, el punto importante es de 0 a 6 horas. De 0 a 6 horas es el momento que uno tiene que hacer tratamiento adecuado, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser reversible, ¿no? Y pueda casi la normalidad. Entonces, ahora, los equipos que pueden hacerlo precozmente de 0 a 6, bien difícil, no lo hacen ni la tomografía ni la resonancia magnética. Pero quizás la resonancia magnética, pero ya cuando es un infarto precoz. Entonces, acá lo vital es que el neurólogo le dé tratamiento de 0 a las 6 horas, ¿no? Porque después ya ese paciente que va, los pacientes que, entonces si no es efectivo el tratamiento ya va a producirse el infarto, ¿no? Infarto. Los métodos como decía, la tomografía cerebral sin contraste. La tomografía cerebral hay que hacerlo sin contraste, efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber sangrado y puede tapar la lesión. Entonces, se hace sin contraste, por si acaso. En ACV agudos. Toda tomografía tiene que ser sin contraste en los casos agudos en las 24 horas después del episodio. Debe hacerse cuanto más antes posible, ¿no? Eso debe que hacerse a las 4 horas. ¿Por qué? Porque estamos en el punto, si uno detecta ahí una pequeña formación de infarto, entonces de repente inmediatamente hacer el tratamiento, ¿no? Para que regresione eso. También la resonancia magnética, como decía. Entonces, acá tenemos un ejemplo ya de un infarto, ¿no? Había una isquemia de un infarto. Ya este es un infarto no reciente. ¿Por qué digo no reciente? Porque de todas maneras va a producir edema. Y acá no hay casi edema. Mire, esta zona infartada, ha habido una isquemia de qué? Seguramente primero ha habido una isquemia de la arteria cerebral posterior. Entonces, la arteria cerebral posterior irriga toda esta zona. Y esa zona no ha sido tratada adecuadamente, se ha producido, mire, un infarto. El infarto se ve así hipodenso, ¿no? Homogéneo, de bordes más o menos regulares. Y es crónico porque ya no desplaza la línea media. Y no hay edema que esté comprimiendo, pasando a la línea media, ¿no? La vista, este es un paciente de edad ya, mire. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ya es paciente de edad? Porque los surcos ya son más anchos, mire. Estos surcos, que son espacios suelo ya son más anchos. Normalmente el surco no
el ancho no debe ser más de 3 milímetros. Es un paciente que ya entonces, inclusive, ¿no? Los surcos más que nada, ¿no? Y también comienzan a dilatarse por la edad los ventrículos, pero por eso es por degeneración, no es de patología. Entonces, esto, no estoy saliendo del tema de los infartos, pero este es el infarto, ¿ya? No, entonces, acá tengo otro ejemplo de una isquemia caído de infarto. Este también es de infarto ya crónico, ya tiene muchos días. Entonces, es hipodenso, homogéneo más o menos, de contornos delimitados. Mire, ya no desplaza la línea media, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es crónico, porque siempre estos hacen edema, siempre desplazan, ¿no? Bueno, acá, para que se produzca este infarto, que es hipodenso homogéneo, tiene que haber habido, miren, una isquemia de la arteria cerebral media. Entonces el paciente va a tener problemas de secuela, ¿no? De todo del hemisferio derecho y todas las zonas ¿no? que tienen inervación. Que ya hablamos, ¿no? Entonces, el infarto hemorrágico. El infarto hemorrágico, ¿cómo se produce el infarto hemorrágico? Bueno, el infarto hemorrágico es la extravasación de sangre, la extravasación de sangre, es la extravasación de sangre al tejido infartado, ¿no? O sea que el tejido infartado es ya estamos viendo que es hipodenso, ¿no es cierto? Pero dentro de ese tejido hipodenso infartado se agrega una imagen hiperdensa adentro de su interior. Entonces se ha producido un sangrado dentro del infarto. Eso se llama infarto hemorrágico. Al producirse o sea, ¿cómo se produce? Al producirse la oclusión de la arteria por una embolia, la embolia comienza a producirse lisis de la embolia. Al producirse lisis de la embolia, entonces, entonces hay presencia, hay perfusión de hemorragia en el infarto. ¿Por qué? Porque al producir lisis, a través del endotelio isquémico, como ya no hay embolia que se ha lisado, y a través de ahí se filtra sangre. Y se produce dentro de la imagen hipodensa ¿no? que está en la masa encefálica, se agrega una imagen hiperdensa que es el sangrado reciente. Pues así se infarto hemorrágico. En la TAG área se va a ver una imagen hipodensa de bordes regulares, con zonas hiperdensas dentro de la misma y de situación que es más de situación que está en el parénquima cortical. Acá tenemos un ejemplo. Miren, una imagen hipodensa, que es el infarto, y se han agregado imágenes hiperdensas, que es el sangrado, ¿no? Agudo reciente. Igual acá, en esta zona, siempre es bueno cuando ustedes vean imágenes, hay una imagen hipodensa en la zona frontal derecha, ¿no? En la zona frontal derecha, ¿no? Y diciendo adentro qué hay, ¿no? Es una imagen hipodensa, en su interior existen imágenes hiperdensas irregulares. Y aparte que mire cómo está produciendo tiene un poco de edema, ¿no? Porque mire, hay un poco de imágenes hipodensas a su alrededor, y inclusive desplaza un poquito, mire la línea media, quizás compile un poco pero, ¿no? Entonces, esta es una pequeña infarto hemorrágico. Igual, no se ve la imagen hipodensa resistente que está en fase hipodensa, en fase isodensa. Porque cuando se cura o cuando se produce un infarto pasa por varias fases. Primero, lentamente se hace hipodenso. Después de hipodenso, después entra una fase subaguda y se hace isodenso. Y vuelve a ser hipodenso y finalmente llega a lo que es crónico después del mes, donde de nuevo se hace hipodenso y después se absorbe el tejido necrótico y quizás esa zona se vuelva como
como hipodenso por solamente presencia de líquido de la zona que ha sido absorbida y que tiene necrosis, ¿no? Entonces, este es un infarto hemorrágico, ¿no? Ahora, tienen que tener en cuenta que el infarto hemorrágico, este sangradito que se produce, una es temprana, ¿no? Que se produce en las 48 horas. Y la otra es más tardía después de la semana. ¿Por qué? Porque después de la semana hay revascularización, ¿no? Se producen las colaterales, ¿no es cierto? La revascularización de la zona que se ha sido infartada, y al producirse la revascularización, por ahí se filtra sangre y se mete dentro de la zona infartada, ¿no? Entonces, ahora, tenemos también ahí está para hablarles un poco de las malformaciones congénitas. Las más principales, tenemos el meningoencefalocele. Es una abertura normal del cráneo, generalmente en la línea media y la región occipital, a través de la cual se hernian las meninges y parte del cerebro. Como acá miren, al crecer con meningoencefalocele. Acá ven la parte occipital, línea media, hay una solución de continuidad. Esta es una resonancia, ¿no? Mira, hay una solución de continuidad del hueso, y a través de cual se protruye el saco dural, o sea, la meninges, y comparte el cerebelo, ¿no? Y el cerebelo. Entonces, este es un... Y también en la zona lumbar, también está presente, ¿no? En la zona lumbar, ¿no? Esto dentro de las... más evita la zona lumbar en los mujeres, sobre todo cuando piden a veces ecografía de esa zona lumbar, porque hay una protrusión, ¿no? Otra de las patologías con cierta frecuencia, a veces no llegaba mucho a mis manos, pero es la holoprosencefalia. ¿Qué es la holoprosencefalia? Eh, es congénito y más que nada se debe a que cuando en la primera semana de vida embrionaria va a haber cambios, ¿no? Va a haber cambios en los hemisferios, se dividen en ambos lóbulos, también se forma el cerebro, también se divide los ventrículos laterales, se dividen, se forma la fisura interhemisférica, la O del cerebro, todo eso, ¿no? O sea, ¿qué se produce? ¿Qué sucede entonces entonces, la holoprosencefalia tiene tres formas. La normal, que es esta, la alobar, la semilunar, la semilobar y la holoprosencefalia lobar. La alteración básica es que el problema está en el prosencéfalo. En el prosencéfalo. Ustedes saben que el prosencéfalo se va a formar, ¿qué es? En el prosencéfalo se divide en el diencéfalo, que va a formar el tálamo y el hipotálamo, ¿no? Y el telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales. Pero en el alobar no hay división, no se forma, mire, no se forma como acá la división de ambos lóbulos, no hay acá. Tampoco hay división hay un ventrículo único, ventrículo lateral único, no hay también división. O sea, esa es la forma más grave, el alobar, ¿no? Un solo ventrículo, no hay división, no hay os del cerebro, no hay fisura interhemisférica, ¿no? Y no hay división de ventrículo. Pero hay otra menos grave, que es la semilobar. En la semilobar, sí, mire, ya hay una división, por lo menos, de los lóbulos frontales, ¿no? Y también los ventrículos laterales
parcialmente acá se ha dividido, pero acá todavía en la parte posterior no, ¿no? Entonces, si bien, o sea, es parcial. Y en la semilobar, la holoprosencefalia lobar ya es casi normal, pero igual todavía falta más, todavía. Casi normal, pero todavía falta que haya más, que se divida, que se forme, ¿no?, totalmente la fisura interhemisférica, porque lleguen a ser poco profundos. Y miren, también los ventrículos laterales no se ha dividido en su totalidad, ¿no? Pero ya tenemos seguramente parte del cerebro, tenemos parte ya en la zona, entonces lo que pasa es casi normal, ¿no? Pero todavía falta no completar, ¿no? Entonces, esos son los tipos de holoprosencefalia. Entonces acá hay una resonancia, ¿no?, de este paciente con holoprosencefalia lobar. O sea, el lobar, entonces miren, acá sigue con el ventrículo único. Y vemos que desde la zona de los, ¿cómo se llama? Bueno, este es un porte alto. Tenemos la fisura interhemisférica, acá, mire, pero no falta. Acá no se ha formado. Acá, hasta acá nada más, ¿no? Entonces, este es el mismo paciente en corte coronal y ven que la fisura diafragmática no es completa, es poco profunda. Esto que parecía completo, no, es poco profunda en coronal. Y el ventrículo, como vemos acá, sigue único. Y acá, la zona de los núcleos basales también, los tálamos, parece que, bueno, parece que están divididos, ¿no? Ya, ¿no? Pero falta algo que se forme la fisura hemisférica. Y este es el mismo paciente, ¿por qué? Porque acá se acompaña con una lesión quística en la cisterna magna, ¿no?, que es la parte atrás, en la zona fiscal de la cisterna magna. También aparte, ¿no?, o sea, acompañado de otra patología, ¿no? Entonces, bueno, otro ejemplo acá, tenemos la holoprosencefalia. Miren, prácticamente esto parece el alobar, porque no hay una fisura interhemisférica, no hay os del cerebro, hay un ventrículo único. Parece que acá incipiente se está formando una fisura interhemisférica, pero esta es una holoprosencefalia alobar grave. Acá hay una ecografía de seguramente un neonato recién nacido, neonato hasta los 30 días, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Ventrículo único. Acá está, miren, el tálamo, que tampoco no se ha dividido, ¿no? Porque sé que el tálamo y subtálamo tienen que dividirse derecho e izquierdo, pero acá no, ¿no? Y no hay la hoz del cerebro, no hay hoz del cerebro, porque en la ecografía se ve, así haya líquido bastante, se ve la fisura interhemisférica. Y tenemos un ventrículo único, miren. Y el parénquima, los hemisferios, no están divididos. Aunque parece que acá un poco incipiente se está dividiendo, ¿no? Entonces, y así. Otra patología tenemos la patología del cuerpo calloso. Para que entiendan ustedes, seguramente ya saben qué es el cuerpo calloso, pero de todas maneras tenemos acá, en este esquema, acá tenemos, mire, esto es el cuerpo calloso. Es una sustancia blanca que comunica un hemisferio con el otro hemisferio, ¿no? Un hemisferio con otro hemisferio, ¿no? Donde se hacen las coordinaciones, esas cosas, ¿no? Y está por encima de los ventrículos laterales y por encima del septo pelúcido. Este es el septo pelúcido, donde se dividen ambos ventrículos laterales hasta totales. El septo pelúcido lo divide. El septo pelúcido. Por encima está esta sustancia blanca. Es como un manto, ¿no? Es un manto que se extiende desde un hemisferio a otro hemisferio. Acá igual, ¿no? Este es bien. Y esta es la zona, más o menos, donde está. Entonces, como dije, el cuerpo calloso, en la genesia del cuerpo calloso hay una patología, pues, a veces, es una hoja de sustancia blanca
tendida transversalmente de un hemisferio a otro, ¿no? Su función es coordinar la información e intercambiar estímulos cerebrales entre ambos hemisferios. Esa es su función. La agenesia del cuerpo calloso es la falta de formación total o parcial de este cuerpo. La agenesia del cuerpo calloso se reconoce por una abertura de los ventrículos, o sea, una abertura de los ventrículos laterales y una elevación del asta occipital. Eso lo vemos en una imagen. Miren acá. ¿Ves cómo se ve una elongación de los astas occipitales? Se alarga, se elonga hacia atrás. Hay una separación, una apertura. Miren, y acá no vemos cuerpo calloso. ¿Eh? Y tienden a ser paralelos esos ventrículos laterales, elongados hacia atrás. Acá debe estar, digamos, el cuerpo calloso, que no comunica ambos ellos, pero no está. ¿No? Acá tenemos otro ejemplo, igual. Se elonga las astas occipitales, no hay cuerpo calloso, ¿no? Acá tenemos la resonancia, que bueno. Y miren acá, esta es la zona del cuerpo calloso, está ausente, no hay, acá. El negrito que ven acá hipodenso, hipointenso, ahí está el cuerpo, no está. ¿Ves? Aquí está otra resonancia. Se ven los surcos corticales, que le llaman nosotros radiantes. Pero acá debe estar el cuerpo calloso, está ausente, a tenerse el cuerpo calloso, ¿no? A tenerse la protuberancia, el tronco, ¿no? El tronco se ve el tronco, ¿no? Se le ve, acá mire qué bonito se ve el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, la otra malformación es la malformación de Dande-Walker. Eso, ahí vamos a ver un cuarto ventrículo aumentado de tamaño y bastante abierto el cuarto ventrículo, continuándose con un quiste. Continuándose un quiste, pero más que nada, más que un quiste, se comunica con... Es un quiste, parece un quiste, porque es bien amplio, digamos, cisterna magna, ¿no? En la parte más grande. Entonces, el dermis está hipoplásico. El dermis parte del, ustedes saben, del cerebelo. Está hipoplásico ausente. Las salidas del cuarto ventrículo están ocluidas. Por eso que se forma hidrocefalia, porque están un poco ocluidas. Como se eleva, elevación del tentorio, o sea, como está grande el ventrículo lateral y la cisterna magna, entonces lógicamente desplazan el tentorio hacia arriba, ¿no? Los hemisferios cerebelosos son pequeños o pueden faltar y la hidrocefalia, ¿no? Acá tenemos acá tenemos en el complejo, mira, una patología, mire, un ventrículo lateral amplio, comunicándose con una amplio quiste o cisterna magna amplia, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, como hay una, como las salidas del ventrículo están ocluidas, las salidas del cuarto ventrículo están ocluidas, entonces lógicamente a ver hidrocefalia, miren, están dilatados los ventrículos laterales, los ventrículos laterales, las asas temporales que están acá, las asas temporales. Hay una hidrocefalia. Igual en esta ecografía, lo mismo, con hidrocefalia. ¿Por qué? Porque están dilatados los ventrículos acá, hasta el tercer ventrículo, ¿no? Cuarto ventrículo bien dilatado, conectándose con el quiste o cisterna magna. Otra alteración, igual acá, ¿no? Este es el tronco, protuberancia anular, ¿no? La protuberancia. Acá está el cuarto bien dilatado, seguramente comunicándose con la cisterna magna y todo eso, lo que lo hace bien hipotenso. Entonces, y otra malformación de Arnold-Chiari. Otra malformación de Arnold-Chiari es bueno, en esto es un defecto estructural o ubicación anormal del cerebelo.
en la base del cráneo, ¿no? Entonces, con descenso de la vermis del cerebelo, pues el agujero magno. Se puede acompañar también de hidrocefalia, claro, porque al descender comprime el cuarto ventículo y no deja que fluya el líquido cerebral. El tipo 1 es el más frecuente. Si las migas cerebrales son empujadas, ¿no? Es el más frecuente, ¿no? El tipo 1. Si las amígdalas celulosas son enfocadas al canal medular sin involucrar el tallo cerebral. O sea, no se involucra el tallo, solamente las amígdalas. Es peligroso porque usted sabe que se comprimen mucho las amígdalas celulosas, puede haber una asfixia, ¿no? El tipo 2, hay producción de las, esta es la más grave, ¿no? Hay producción de las estructuras cerebelosas y también de tallo cerebral a través del foramen magno. Acá hay un ejemplo. Miren acá, este es la protuberancia, este es el cerebelo, cuarto ventrículo, y esto es, mira, las amígdalas. Acá como vemos, esta es la zona de las amígdalas. Miren, esta zona es el agujero magno. Entonces, ¿qué sucede? Esta zona de acá, las amígdalas tienden a descender por debajo del agujero magno. Esta amígdala. Eso, este es la 1, pero cuando también agarra el tronco y esto, lo desplazan hacia abajo, ¿no? Entonces ya es el tipo 2, ¿no? El más común es solamente las almígdalas, pero eso tiene que operarlo, porque si no el paciente... Y por último, la hidrocefalia. Pues vamos a ver básicamente la hidrocefalia, vamos a ver más que nada cuántos tipos tenemos. Tenemos cuatro tipos de hidrocefalia. Hidrocefalia comunicante, no comunicante, ex vasco, y después tenemos la última que es a presión normal, hidrocefalia. La comunicante, ¿qué significa la comunicante? Significa que la obstrucción está por fuera de los ventrículos. No dentro, o sea, la obstrucción no está dentro de la cavidad ventricular, ese ventrículo no está por fuera, donde sale el líquido cefalorraquídeo. ¿Por dónde sale el cefalorraquídeo? Por el cuarto ventrículo, por las delushkas laterales y parte inferior, central inferior, por el magente, ¿no es cierto? Por ahí tiene que irse. Cuando delushkas sale el líquido cefalorraquídeo, porque usted sabe que el líquido cefalorraquídeo se forma ¿dónde? Se forma en los ventrículos laterales, en los plexos coroides. De ahí pasa al tercer ventrículo a través del hemisferio de Monro. Y después del agujero morro pasa por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo pasa para el Lushkas, va a pasar al espacio subaracnoideo, y del espacio subaracnoideo, a través de las vellosidades aracnoideas, va a entrar al seno venoso, y del seno venoso, el líquido cefalorraquídeo se va a ir al sistema venoso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una patología inflamatoria, puede ser, por ejemplo, una meningitis, entonces va a haber problemas. ¿Dónde? Va a haber problemas en las vellosidades aracnoideas. Ya no van a absorber el líquido cefalorraquídeo, ya no va a absorberlo, ¿no es cierto? Ya no va a absorber y filtrar hacia el seno dural, ¿no? Y de ahí al sistema venoso sistémico, ya no va a haber. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a comenzar a regresionar el líquido cefalorraquídeo, dilatando el cuarto ventrículo, dilatando el tercer ventrículo, y dilatando también las astas temporales, ¿no? Astas temporales son prolongaciones laterales del ventrículo laterales, ¿no? Estas son las astas temporales. Entonces, todo eso se va a dilatar. Pero los surcos van a estar normales, los surcos no se van a agrandar, van a estar normales los surcos. Eso es la comunicante, ¿ya? Entonces, acá vemos comunicante, cuarto ventrículo dilatado, tercer ventrículo dilatado, está dilatado las astas, esto debe ser hidrocefalia, los ventrículos laterales, astas occipitales dilatadas,
por acá chiquitito, astas temporales dilatados, ¿no? Y también las astas frontales, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, eso es. Después tenemos la no comunicante. Eso es grave todavía porque este examen tiene siempre. Epifalia no comunicante. Por estenosis, acá sí, mira, en la no comunicante hay una obstrucción, sí, dentro de los ventículos. Pues, y la más frecuente hay cuando hay estenosis del acueducto de Silvio. ¿Qué significa acueducto de Silvio? O sea, ese que comunica el tercer ventículo con el cuarto ventículo, ese acueducto, ahí hay una obstrucción. Entonces, eso se llama, porque está dentro de los ventículos, se llama no comunicante. Y ahí vamos a ver, lógicamente, cómo está la obstrucción por encima del cuarto ventículo, porque acuérdense que el acueducto de Silvio lleva el líquido al cuarto ventículo, que acá es el cuarto ventículo normal. Entonces, hay una obstrucción a nivel del acueducto silvo, por lógico se va a dilatar los ventículos laterales, también acá están los laterales, y el tercer ventrículo también se va a dilatar, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Así tiene que diferenciarlo, ¿no? Y la hidrocefalia a presión normal, ¿qué significa? Generalmente se produce en las personas ya de edad, ¿no? Se produce en personas de edad y lógicamente pues, por su misma edad va a producirse una atrofia cerebral y al producirse atrofia cerebral eso conlleva a dilatación de los ventículos, pero la tensión del líquido cefalorraquídeo es normal, después es la tensión normal. Después tenemos acá no, el ex vacuo. El ex vacuo es un agrandamiento ventricular secundario a pérdida focal o diseminada del tejido cerebral. Puede ser pérdida, puede ser traumatismo o alguna lesión ¿no? que hay pérdida del tejido cerebral. Y también en la atrofia cerebral. Entonces, bueno, este es un graso modo, la verdad, tipo teoría, pero no hay otra forma. Entonces, lo que hemos concluido ya sobre lo más o menos lo que teníamos que hablar. Alumno Jaime, ¿se encuentra por ahí? Sí, doctor. Bien, entonces hemos terminado y podemos proceder con los exámenes.